Bueno, partimos. Hemos asistido el domingo pasado, 28 de julio, a las elecciones para presidente de la República, donde se midieron dos fuerzas en pugna. El presidente Nicolás Maduro, representando a la Revolución Bolivariana, y por el otro lado, Edmundo González con la subcandidata María Corina Machado, representando a una porción de la derecha venezolana. A partir del mismo domingo en la tarde, los hechos que venían apareciendo como lo más normal del mundo en una elección comenzaron a transformar el paisaje político regional. No solamente, ya no es solamente como estamos acostumbrados, una elección dentro del territorio venezolano, sino que es extraterritorial y es aumentada por esta realidad virtual de la Internet, pero también y sobre todo por estos medios de comunicación tradicionales. ¿Cómo evalúas tú y cuál es la respuesta que da Venezuela ante la situación vivida? O sea, ¿qué das tú como abogada ante estos sucesos? ¿Cómo mostramos al mundo qué fue lo que pasó? Bueno, yo comparto contigo ciertamente que el desarrollo electoral fue extraordinario durante todo el día hasta entrada de la noche, en el momento en que en algunos centros de votación el sector más extremo de la derecha que participaba, porque no solo participaba el mundo, sino que había una cantidad de candidatos que también representaban a sectores de las oposiciones en Venezuela, pero el sector de la extrema derecha, Edmundo González y María Corina Machado, intentaron generar situaciones de conflicto en el cierre de mesa en algunos centros, centros que supongo fueron de alguna manera escogidos en una muestra, porque son centros, digamos, muy populosos, donde además hay una importante actividad de la extrema derecha cuando hay guarimbas. Coinciden con los sitios donde siempre han habido guarimbas, ¿no? Eso de alguna manera empañó el buen desempeño de todo el día electoral, multiplicado, como tú dices, por las redes sociales y convertido desde hace mucho tiempo y más desde el 28 en también, como dices tú, y lo comparto plenamente, en una elección internacional. O sea, se desdibujó la soberanía de Venezuela en la campaña que hay en relación al proceso electoral. Se intenta desdibujar. Eh, Ciertamente lo que vimos luego del 28, primero, el no reconocimiento por parte de la extrema derecha de la autoridad electoral. Eso implica un desconocimiento de la Constitución y de toda la normativa eh, jurídica que rige la materia electoral y también la materia que rige los temas de convivencia, porque esto tiene mucho que ver con la convivencia pacífica. El día siguiente, luego de que el poder electoral totalizara, diera su primer boletín con el 80%, un poco más, de las actas transmitidas, y una vez que hay una tendencia irreversible y estando en la capacidad legal para adjudica, Tendencia irreversible. perdón, Tendencia irreversible. La tendencia sí, la irreversible. tendencia irreversible, o sea, no hay posibilidad de que en un segundo boletín haya cambios notables, ¿no? Todos los que conocemos estadística electoral y que hemos observado procesos electorales en toda la región, sabemos que en cierto momento, cuando la diferencia entre un candidato y otra eh, es mayor a 5 puntos, por ejemplo, las tendencias irreversibles se notan tempranamente. Sin embargo, el Poder Electoral esperó, ya la tendencia irreversible tenía seguramente mucho tiempo, porque el comportamiento electoral así lo dice estadísticamente, pero esperó a tener una buena porción del total de las actas transmitidas para dar los resultados, no los primeros, los resultados. Y en ese momento adjudicar la votación, ¿ok? O sea, decir, bueno, el candidato Nicolás Maduro eh, resultó con 51,20%, el segundo candidato con 40 y tanto por ciento, y el resto, el 4,6 restante,
digamos que es la sumatoria de los votos que obtuvieron, que obtuvo el resto de los participantes. Bien, al día siguiente, el Poder Electoral, en uso de sus capacidades legales, tal como establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se dispuso a proclamar al candidato electo, que en este caso fue Nicolás Maduro. Paralelamente, ya había iniciado en la noche el tema del fraude. El tema del fraude estuvo presente en toda la campaña electoral de María Corina Machado, porque ella era la que hacía la campaña electoral, aunque el candidato fuera Edmundo González, y en el imaginario colectivo de los sectores que la apoyan, que hay que reconocer que según los resultados es una buena porción también de la población, ¿ok? En ellos estaba presente el tema del fraude. Nos convencieron de que había un fraude y que iba a haber un fraude. Bueno, pues bien, lo que sabíamos, iba a haber incitación a actos de violencia, organización de actos de violencia, todo lo que vimos el lunes terriblemente, actos de violencia de naturaleza terrorista, con bandas criminales involucradas. Que hay que decirlo que de los detenidos de esas bandas criminales que participaron en los actos terroristas, de por lo menos un 64% son personas, primero, que no estaban inscritas en el registro electoral. Segundo, que pertenecían a organizaciones conocidas de carácter amponil, ¿ok? Según informa del Ministerio Público, del Fiscal General de la República. Y muchos de ellos bajo efectos de drogas, estimulantes, y pues no habían participado de la elección, ni siquiera estaban inscritos en el registro electoral. Muchos de ellos eran incluso menores de edad, ¿ok? Eso para que se sepa, para que se entienda el nivel de los actos de violencia y cómo se planificaron y cómo se usó a parte de la población joven que no estaba registrada, que había sido entrenada fuera del país, según han declarado algunos de los detenidos, bajo efectos de drogas y financiados para actuar contra qué? Contra instituciones del Estado, principalmente instituciones del poder electoral. ¿Ok? Estamos hablando de sectores que tenían la instrucción precisa de quemar oficinas del poder electoral y así hicieron en algunos casos. Pues bien, paralelo a todo esto de la sensación de incertidumbre que se estaba generando con guerras cognitivas en las redes sociales, eh, construyendo una realidad paralela a la de la institucionalidad democrática de Venezuela, se decidió, María Corina decidió ella convertirse en el Consejo Electoral, en el poder electoral y Ok, proclamar ahí al mundo quiero González. que lleguemos. ¿Cómo es posible que el comando de la derecha diga a una cierta hora de la tarde, serían 6 y tanto, mucho antes de, 7 y tanto, perdón, mucho antes que saliera el boletín del CNE, salen a decir que tienen las actas y que están por encima del 70% de la votación? O sea, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué suceden Mira, estos? nosotros, los que somos estudiosos del tema electoral eh, y que defendemos, por supuesto, la soberanía y la paz de nuestro país, ya habíamos hecho la lectura, porque ellos ya lo habían dicho en su campaña. Digamos que en el cierre de campaña, ustedes pueden ver en las declaraciones del cierre de campaña de Edmundo González que ellos dijeron que iban a dar los resultados y que los resultados de ellos eran los que ellos iban a tomar en cuenta. O sea, que iban a desconocer la autoridad electoral. Lo dijeron públicamente. No, no toma de sorpresa que lo haya hecho. ¿Ok? Es que ellos fueron anunciando cada uno de los pasos. Algunos no lo explicaban del todo porque digamos que era inconfesable, pero ciertamente se entendía que, y lo puedes ver en muchos de los que hicimos análisis previos, ¿no? Que iban a crear situaciones de conflicto a la hora del escrutinio en algunos centros de votación y en ese momento multiplicar que esa situación está ocurriendo en muchas partes y generando esa condición virtual de que había conflictividad, de que la gente estaba molesta. ¿Molesta por qué? Si se está desarrollando el proceso
como siempre se ha desarrollado, de forma transparente, en paz, sin problemas. Ellos iban digamos que a dilatar el tiempo y en esa dilatación del tiempo, porque obviamente si tienes gente en varios centros electorales e impides el tránsito o impides, digamos, la debida transmisión de los resultados, si eso tarda por alguna razón, tienes el tiempo para adelantarte y colocar en el imaginario colectivo que ya tienes un resultado. Esto no nos agarra de sorpresa, lo sabíamos. Esto es un fraude, eso sí es un fraude, es una actuación fraudulenta, ¿ok? Eso sí es un fraude, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista electoral. Esas conductas, esos hechos que observamos todos y la forma en que se desconoció al árbitro es una actuación en contra de la legalidad, en contra de la constitucionalidad. Pues bien, digamos que esto fue lo que ocurrió y efectivamente comienzan las situaciones de conflicto. Y al día siguiente proclaman en una plaza, tal cual como se hizo con Guaidó en la misma plaza, o si no es una plaza igual, creo que una cercana, parecida. Me pareció ver que era la primera plaza, la misma plaza, perdón, a Edmundo González como presidente. Ok, antes de eso, Olga querida, antes de eso pasó lo siguiente. Se convoca a la rueda de prensa del CNE y el presidente del CNE, es Elvis Amoroso, dice que da los resultados y anuncia que el candidato ganador es Nicolás Maduro Moros con un 80% de las actas escrutadas. ¿Eso se puede hacer sin el Por 100%? supuesto. Claro, claro, porque en el transcurso del primer boletín y digamos que el momento de proclamación siguen llegando las actas de escrutinio, bien las que se transmiten por vía automatizada o llegan aquellos escrutinios, ¿ok? Las actas de escrutinio que por alguna razón tuvieron que hacerse de forma manual, que será un porcentaje casi irrisorio porque todo funcionó perfectamente, que llegan a la Junta Nacional Electoral, a la Comisión de Totalización, para que se sumen a la totalización. ¿Ok? La autoridad electoral es quien decide la adjudicación y la proclamación una vez tenga los instrumentos, digamos, totalizados suficientes para adjudicar y proclamar. Imagínate, por ejemplo, Cris, que por alguna razón haya actas destruidas, X, en cualquier circunstancia. Por ejemplo, porque hayan dañado o quemado un centro electoral. Esa Pasó. acta simplemente se refiere como dañada y se incluye en el acta final. O sea, esas observaciones se hacen en el acta final. O sea, no debe haber ninguna duda de que el Poder Electoral tenía los elementos, los instrumentos suficientes que acreditaban la proclamación del candidato. Si hay alguna duda sobre la proclamación y la previa adjudicación, tienen que impugnarlo ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo. O sea, si tú ¿Hubo tienes alguna alguna duda, impugnación? ¿ah? La derecha impugnó algún acta, alguna parte No, del no, no, no. proceso. No hay Si ninguna tú, impugnación. no hay ninguna impugnación ante el órgano competente. ¿Quién es el órgano competente? La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que es el órgano jurisdiccional electoral para conocer de todas las nulidades e impugnaciones del proceso electoral. ¿Ok? Es Ok. el A único partir de ahí, competente para ello. a partir de ahí comienza a rugir en el mundo entero la voz de la cosa que nos ha tenido en vilo todo este rato, que dónde están las actas. ¿Por qué se habla de las actas? ¿Por qué la derecha reclama las actas? ¿Y por qué el CNE no carga en la página web todos los resultados? O sea, ¿qué diferencia Mira, hay si en otros procesos se ha solicitado las actas? se nos ha olvidado comentar que cuando se dio el boletín con el 80% de las actas, el presidente del órgano colegiado, Elvis Amoroso, rector Elvis Amoroso, denunció que habían sido objeto de un ataque cibernético masivo a todo el sistema. ¿Para qué? Para ralentizar la entrega del primer boletín, la totalización. Porque claro, mientras tú estás, digamos que, supongo yo, no tengo información, pero desde la lógica,
de quien conoce un poco cómo se maneja el tema de los sistemas electorales en el continente, cuando tú estás en esa situación, obviamente estás tratando de proteger toda la data de cualquier ataque masivo, y eso me imagino que ralentiza eh, o, o, o si no que estés tratando de proteger, a lo mejor el propio ataque hace que se haga lento el tránsito de la data al lugar de totalización, que fue lo que dijo Elvis Amoroso, ¿no? Sea, eso es un elemento importante que el presidente además lo planteó para el recurso contencioso. Él quiere que se evalúen las pruebas, las huellas que se encontraron en la investigación que se hizo del ataque masivo al sistema electoral, porque eso es un grave delito electoral. ¿Ok? Atentar contra el sistema electoral en cualquiera de sus fases, contra el material electoral, contra la institucionalidad electoral, contra las sedes electorales, son graves delitos electorales. O sea, el presidente también está planteando eso en su recurso contencioso que ayer introdujo ante la sala electoral. Eso es un Una elemento importante para pregunta. que la gente comprenda que este plan, que parece mentira, ¿ok? Que en países democráticos haya factores que sean capaces de planificar eh, desde el terror para asaltar el poder, ¿ok? Tengo En entendido, este- querida Olga, perdón, ajá. o No, no, bueno, que tengo, digo que hay que verlo, o sea, hay unas acciones de calle que no se habían visto porque aquí todos reconocen la transparencia, eficiencia, celeridad, bondades de la verificación y habitabilidad del sistema electoral, y que de repente un grupo de gente se le haya metido en la cabeza que tienen que ir a los centros a defender su voto porque se lo van a robar. Eso no ocurría. ¿Ok? Esto fue una campaña que se hizo y se prepararon a las personas para que hicieran esas actuaciones, se les formó. Es importante que se tenga también en cuenta que digamos que incluso esta extrema derecha, a través de las redes sociales, captó a miembros de mesa, a representantes del poder electoral ante el órgano subalterno. Los captó y los entrenó. ¿Ok? Eso es otro delito electoral importante que cometió la extrema derecha. Antes de que ocurriera todo esto, se había denunciado la captación y el entrenamiento, porque fue además público y notorio que los comandos de Venezuela, la propia María Corina, el propio del mundo, hablaban de sus testigos y fiscales, ¿ok? Fiscales le dicen en otros países, aquí le decimos testigos del partido y de sus miembros de mesa. O sea, ellos tenían gente entrenada en la mesa para generar estas actuaciones de conflictividad, porque no hay ninguna justificación para que tú captes como partido y entrenes miembro de mesa sabiendo que cometes un delito electoral. exacto. Ahora, tengo entendido que el sistema de CNE, de transmisión de datos hacia la propia data del CNE, es interno y no tiene nada que ver con el suministro de aquellos datos a la página No, donde... son dos sistemas completamente diferentes. ¿Cuál fue el hackeado? La página web, Ok. Entonces, esto no afectó a la transmisión de los datos. O sea, hay total no, transparencia en ese tema. no. Eso es En- importante aclarar por, porque mucha gente comienza a decir que esto fue manipulado. Entonces, cuando no, María Corina y la derecha dicen que tienen las actas, ¿es algo extraordinario o no, es es algo algo... común. Todos los testigos tienen las actas. Tienen un símil del acta de escrutinio que emite la máquina una vez se cierra la mesa, y antes de la transmisión se imprime el acta que se reserva el Consejo Electoral, luego se transmite e inmediatamente se sacan las copias para los testigos de los partidos que verifiquen que el acta antes de la transmisión, que fue impresa, es la misma que después de la transmisión. Entonces, bueno, pasa el domingo, pasamos un domingo en la noche con muchas tensiones porque se activan los llamados comanditos de esta derecha y al día siguiente amanece Caracas en una tensa calma que después desembocó en una violencia que gracias a estas tecnologías que tanto daño hacen también permiten reflejar lo que está sucediendo en la calle y que ha sido lo que ha presentado el presidente en sus ruedas de prensa como testimonios de lo que sucedió
y como el agravante para detener a personas implicadas en estos crímenes. Entonces, pasa el día lunes, fueron situaciones bastante tensas, pero ocurre un hecho, un acontecimiento político importante que nos hizo recordar unos años atrás la autoproclamación de Guaidó. Pero aquí entonces quiso hacerse de una manera eh, legal, más legal, porque tenía las actas con el más del 70% de los votos emitidos a nombre del señor Edmundo González Urrutia. ¿Qué pasó ahí? Primero, primero, nadie en este país puede usurpar las funciones del poder electoral, ¿ok? Sin cometer un grave delito. Primero, o sea, ellos están usurpando funciones del poder electoral. Están creando una realidad paralela, igual a la transición de Guaidó. Es el mismo modelo, ¿no? Quizás un poco más violento, ¿ok? Por el tipo de organizaciones que entrenaron y que estaban aquí en Venezuela durmientes, pues, como decía el presidente de la República ayer cuando hacía el relato de lo que han de los hallazgos que tiene el Ministerio Público, ¿no? El caso es, Cris, que ciertamente ellos además están hablando de las actas. Si ellos consideran o si consideraban, porque ya ellos patearon a la Constitución y a las leyes, ¿no? Pero si ellos consideraban que había una inconsistencia, una irregularidad, un vicio, un fraude, como ellos llaman, tenían que recurrir al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Quién en esta región, teniendo, como dicen ellos, 30 votos, 30 puntos porcentuales de diferencia, no hubiese recurrido? Si se recurre con 2, 3 puntos de diferencia. ¿Mm? O sea, digo yo, o sea, los partidos políticos, este, si tienen elementos suficientes, independientemente de las dudas que puedan tener sobre el órgano electoral que va a dirimir el problema, si tienes 30% es que no hay nadie que te lo pueda torcer. No existe alma en el mundo que pueda decidir en contrario. Pero no fueron a la sala electoral. ¿Por qué? Porque mienten. Y así como mienten con eso, este, yo no puedo como es parte electoral pensar que las actas son legales porque para que sean legales, ¿ok? Empezando por ahí, tienen que haber sido certificadas por el órgano electoral, ¿ok? Incluso si ellos querían impugnar esas actas, tienen que ir primero, certificarlas en el CNE y luego certificadas, presentarlas, sumarlas a su recurso contencioso electoral o al recurso de amparo, lo que consideraran conveniente. Pero no ocurrió. Entonces, no se puede dar veracidad ni legalidad a unas actas. Por otro lado, las actas no significan nada ante la nación. Las actas sirven al partido político, al legitimado, para impugnar, pero no para proclamar. ¿Ok? Te sirven es para impugnar, como un elemento que te permitirá certificar, digamos que las pruebas que necesitas para impugnar, pero este, no te permiten hablar de resultados ni proclamar. Eso no está autorizado por la Constitución y la ley. O sea, ellos están cometiendo un grave ilícito constitucional. Están atentando contra la soberanía, contra el Estado constitucional, sus instituciones, contra la democracia, contra la vida de las personas que ya han sido muchas de ellas víctimas de los ataques de estos grupos armados. O sea, hay una situación, gracias a Dios que hoy el país ha amanecido casi en su normalidad. ¿Ok? Porque el pueblo no quiere estos problemas, el pueblo quiere paz, el pueblo quiere trabajar, el pueblo cree en las instituciones, la gran mayoría cree en las instituciones. Lamentablemente, este sector ha hecho en el imaginario que se debilite la confianza en la institucionalidad. ¿Por qué? Porque ellos muestran que no hay que confiar, o sea, no existe Estado, no existen instituciones para ello. Ok, otro acontecimiento del lunes fue la proclamación del presidente Maduro como nuevo presidente electo, aún con el 80%. ¿Eso es posible hacer? Pero ya va un momento, es que ¿quién dijo que es con el 80%? El CNE debió en ese trayecto de tiempo, además haber avanzado mucho más en toda la totalización.
¿ok? por ciento. De las actas que recibe el Poder Electoral. O sea, Ok, yo la porque verdad es que no me puse a ver, no me puse a ver, tengo que confesarlo, tengo que revisar las palabras de Elvis Amoroso en el momento de la proclamación. Pero ciertamente las leyes electorales no dicen, ¿ok? Eh, particularmente no dice exactamente la ley electoral si puede ser con un 93, con 95, con 97 de las actas, porque ciertamente existe, digamos que en el acta final de totalización, allí se registran las actas válidas, las actas que fueron observadas, las actas que por alguna razón no fueron escrutadas y la observación del por qué no fueron escrutadas. Te repito, si por ejemplo hay dos, tres centros que fueron incendiados por esta derecha, obviamente, si allí todavía se encontraban las mesas eh, de votación y todo el material electoral, pudo haber sido alguno de ellos dañados y eso se refleja en el acta final de totalización. El acta final de totalización, claro que tiene el 100% de las actas, pero te dice cuáles fueron válidas, cuáles llegaron con observaciones y cuáles por alguna razón eh, fueron deterioradas o qué sé yo. Todo eso está precisadísimo en el acta final, que tiene que estar en el en el acta de año totalización. 2020, en el año 2020, cuando sufrimos aquella invasión de este grupo, no recuerdo cómo se llamaba, pero el que encabezaba Gondró, que ahora fue detenido por tráfico de armas, este terrorista norteamericano, con un grupo ingresan al país en plena pandemia. Yo hago un ensayo, hicimos un libro con 5 compañeras venezolanas que de manera urgente escribimos y el libro se llamó La joya de la corona, Venezuela, la joya de la corona. Y ahí establezco yo, o sea, yo planteo que hay varios puntos en los cuales se ha atacado a Venezuela reiteradamente, varios ámbitos, el político internacional, con un coro de presidentes de la derecha que van orquestados desde, obviamente, desde el hegemón que les dicta las órdenes. Unas versiones políticas regionales donde incesantemente se está atacando a la revolución bolivariana. Después el ámbito económico, militar, comunicacional, que es brutal, ha sido antes de la llegada del presidente Chávez al poder, una agresión permanente y cada vez mucho más grande, crónica y progresiva contra la revolución. Pero ahora hay un elemento, que es este elemento muy evidente de la incorporación de figuras como la de Elon Musk, que nos ofrece democracia y libertad. Y por ahí hay ya los análisis de cuánto sería el costo a pagar por esta democracia, esta libertad, producto de una gran resonancia, disonancia de estos conceptos absurdamente utilizados por la derecha. Entonces, pasando lo que fue el domingo, entre el domingo y ayer, hubo gente que se volteó, o sea, gente que dijo, mira, no, a las actas, gente que nunca en su vida ni en sus propios países ha solicitado un acta de nada, ni de nacimiento, entonces nos pedían las actas a nosotros. Y se convirtió ese en el gran objetivo a obtener, a lograr. Hasta ayer, bueno, no creo que haya bajado la intensidad en lo internacional, porque si de algo carece estas opositores es de objetividad. Y si algo redunda, entonces es la propaganda. Entonces el presidente presenta un recurso de amparo, ¿no? No, contencioso electoral. Contencioso. Bueno, yo te Son dos pregunté ayer figuras porque yo no distintas. tengo idea de estos términos. Y Y muchos periodistas lo confundieron, es normal. sí, entonces yo dije, esto es lo que nosotros estábamos esperando en el mundo para callarle la boca al mundo completo. Y mucha gente dice, pero ¿por qué se demoraron si yo lo que estaba esperando era esto? Por eso tuve que respaldar lo que dijo el Centro Carter, lo que dijo tal cosa. No, pues, no es así. O sea, el presidente está haciendo este recurso eh, para calmar la situación interna, para que la gente entienda con argumentos sólidos qué fue lo que pasó y qué es lo que va a pasar. ¿En qué consiste este recurso? Mira, yo aclaro dos puntos nuevamente. Uno, es falso que se proclamó al presidente con el 80% de las actas. Eso es falso. Eso es para reiterarlo, ¿no? Pues me quedé pensando en el tema que también es una de las campañitas que hay, ¿ok? Sí.
Segundo, el que denuncia el fraude es el que tiene que presentar la prueba. La carga de la prueba la tiene el que denuncia. El CNE no tiene por qué exigirle al CNE pruebas de nada, porque él es el órgano electoral. El que tiene que presentar pruebas es el que dice que hubo fraude, ¿ok? Pero pruebas ante el órgano competente, ¿ok? Cosa que no hizo la extrema derecha porque no le interesaba, ese no era el plan. Pero el presidente Nicolás Maduro, como interesado legítimo en que se aclare la situación, introdujo un recurso contencioso electoral ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo. Desconozco todo el petitorio, pero de la declaración del presidente se desprende que en el petitorio está el cotejo de las actas del proceso, ¿ok? De la información real, objetiva que hay del Consejo Nacional Electoral con las actas que presenten todas las partes. El presidente además pidió a la sala electoral que citara, ¿ok? Como interesados, a todos los interesados, que todos los interesados son todos los partidos y candidatos que participaron en el proceso electoral para que consignen, además, las actas que tengan y los medios de prueba que tengan para que se haga el cotejo de las actas, ¿no? Esto de alguna manera, allí se pueden evidenciar varias cosas, entre otras cosas que pidió el presidente. Pero en el caso de las actas se puede evidenciar, por ejemplo, la manipulación de las actas que están en esa fulana web que puso María Corina. Entonces, esto es una estrategia buena para desmontar las mentiras. Eso por un lado. Segundo, esto se dirime en el órgano competente, que es la jurisdicción electoral. ¿Ok? Quien tiene el proceso del contencioso administrativo es lo suficientemente amplio en el tema probatorio, en el tema de la entrega de informes, ¿ok? En las experticias que se puedan solicitar a la sala electoral para que haya mucha precisión a la hora de la valoración de las pruebas que se presentan. Porque el presidente también solicitó que se valorara las pruebas que van a presentar sobre el ataque masivo al sistema electoral, ¿ok? En el que tiene que ver Elon Musk, ¿ok? Porque fue uno de los nombres que salieron en digamos, en la denuncia pública que hizo el presidente de la República, ¿no? Con con los sistemas que él coordina, de los cuales es dueño en toda la región, ¿ok? Eso por un lado. Por otro lado, si Edmundo González, o no Edmundo González, los partidos, porque Edmundo González hoy no se sabe qué está haciendo. Yo creo que está definitivamente fuera del país, ¿no? Eso se dijo, pero no tengo certeza. Si salió o no salió. Pero ciertamente los partidos que respaldaron a la plataforma de la unidad, a la llamada plataforma de la unidad, tienen que responder por los ilícitos constitucionales que cometió el candidato al que representaban. Y tienen que acudir al órgano jurisdiccional para presentar los elementos que solicite el órgano jurisdiccional, más los que ellos quieran presentar como antecedentes administrativos para que sean tomados en consideración. Lo cierto es que allí hay muchas cosas que se puedan decidir, dependiendo también de la relación de las peticiones del demandante, ¿no? Del recurrente, que de verdad desconozco todos los puntos del recurso, conozco solamente lo que el presidente ha dicho públicamente, pero ciertamente da certidumbre, porque lo que da certidumbre a un país son sus instituciones, son sus procedimientos, son aquellos elementos que permiten la participación ciudadana en la resolución de los conflictos. Son las instituciones que garantizan la paz. Entonces, eso da certeza, porque ¿qué pasa? Que este sector, con la manipulación y el hackeo de la página web, ¿ok? Que, repito, es un sistema diferente al sistema interno de voto electrónico, escrutinio y totalización. Eso es otro sistema aparte, ¿ok? Estamos hablando del servidor que le da publicidad
a la página web. Ese fue atacado, fue hackeado, ¿ok? Maliciosamente para decir que es que no estaban publicando, ¿no? El CNE, el órgano colegiado, publicó los resultados con el 80% de las actas transmitidas, totalizadas. Eso es suficiente validez para el boletín, no necesita más validez. Ahora, al día siguiente, de ahí al día siguiente, debieron haber entrado el resto de las actas que se totalizan. Yo no tengo absolutamente ninguna duda. Y quien tenga una duda, que impugne, que impune ante la sala electoral. donde corresponde. Entonces, bueno, esperamos con esto que dejar en claro que el presidente Maduro es proclamado presidente con el 100% de la votación. Las De la actas información no, no, de las actas que se requieren. claro, de las actas que se requieren. Hablemos de las actas. Las actas sirven solo para los partidos y para procesos impugnatorios. El resultado final es el que se contabiliza y se muestra públicamente en el CNE, en la página del CNE, que fue la que sufrió el ataque masivo. Tiene Venezuela 30 días para mostrar estos resultados. Es el plazo que ofrece la ley, ¿no es cierto? Y lo otro que quería preguntar, bueno, en medio de todo esto, Olga, pasó que el presidente comienza a recibir estas presiones internacionales para entregar unas actas y para sumarse a una presión terrible. Yo creo que no sé si hay un proceso o un Dentro histórico. caliente. Crocantes. No son, digamos, eh, ¿cómo te explico? El CNE no tiene que publicar las actas. Las actas son el comprobante para el partido que quiere impugnar. El CNE resguarda el acta de él, que fue el acta que firmaron también los miembros de mesa, el presidente de mesa y los testigos asistentes. Eso se reserva en materia electoral por 6 meses mínimo si no hay impugnación. Si hay impugnación, se mantiene reservado y protegido por mucho más tiempo para eventos de la impugnación. Eso es lo que va a ir al expediente administrativo en principio, a los antecedentes administrativos que presente el órgano electoral si es impugnado su resultado. Pero todo lo Entonces, demás es automatizado. esto se dirige, el tema del reclamo de las actas, ya lo hacemos como broma entre medio de los periodistas por ahí. Oye, ¿dónde están las actas? Hoy te hago una pregunta entre nos, ¿dónde están las actas? Porque se coloca como o sea, un descriterio total de quienes no conocen la legislación nacional venezolana, pero además no conocen los propios procesos internos. Entonces, incluyendo el comando de María Corina, que se había arrestado de participar en otros eventos también. Entonces no saben cómo opera, cómo funciona el sistema en su totalidad, que además ha dado muestras y garantías que ahora son 10 candidatos que tienen las actas, lo sabemos del principio, pero que ahora, con el llamado que hace el presidente ayer a investigar a todos los involucrados en esta situación, entonces, a todos los involucrados en esta investigación, entonces se corrobora que cada candidato tiene que tener la misma cantidad de actas y en estas actas, ¿no? Ah, el Poder Electoral es el único órgano con competencia para dar resultados, ¿ok? Adjudicar, ¿ok? Los resultados y proclamar candidatos electos. No hay más nada. El único órgano que puede revisar las actuaciones del Poder Electoral es el Tribunal Supremo de Justicia en su sala electoral o bien en su sala constitucional, dependiendo de cuál es el tema a impugnar y de qué órgano y decisión estás impugnando, ¿ok? Pero en principio es la sala electoral, según establece la Constitución, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Ok? Entonces, es ante la sala electoral el órgano que corresponde impugnar. ¿Usted no está convencido de que se proclamó indebidamente al candidato? Impúgnelo, impúgnelo, pero impúgnelo con pruebas, con elementos de convicción, para que le admitan el recurso impugnatorio. Por otro lado, estás hablando de fraude, demuéstralo. La carga de la prueba la tiene el que anuncia o el que denuncia el fraude. No la tiene el denunciado, ¿ok? Ujú. Eso es absurdo.
en términos de derecho. Entonces, tú tienes las actas, dices que son veraces, que son legales, que son la copia efectiva que le dieron a los testigos, a tus testigos en la mesa, que no cerré lo anterior, pero los testigos no tienen por qué tener el 100% de las actas. Eso depende de la cobertura que den a los que centros de tenga votación. partido, Sea que una tenga el partido maquinaria, de una votación. maquinaria como el Gran Polo Patriótico, te puedo asegurar que tiene el 100% de todas las mesas cubiertas con testigos, porque la maquinaria la tiene para eso. El resto de los partidos les es mucho más difícil porque no son orgánicos, ¿ok? Muchos de ellos no tienen la organización que tiene los partidos de Gran Polo Patriótico y sobre todo el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es un partido de masa, un partido más grande, ¿ok? Y tiene una maquinaria muy grande electoral que todo el mundo la conoce. Es una maquinaria tremenda, una organización tremenda, ¿ok? Para temas no solo electorales, sino también temas de resolver problemas de la comunidad, que eso también es importante decirlo. En el caso de ellos, no tienen la suficiente militancia porque de hecho, por ejemplo, partidos pequeños tienen un porcentaje de votos muy bajo como para justificar que tengan una militancia que cubra mesa. En el caso de María Corina Machado, del Mundo González, de la plataforma de la Unidad, ellos llamaron por redes sociales a buscar testigos de mesa, ¿ok? Porque no tenían. Yo estuve en chat, o sea, tengo unos chats donde había personas que estaban buscando testigos para, este, para el Mundo González. Es decir, que no tenían en su estructura personal militantes como para que fueran testigos. Entonces, ante esas debilidades que fueron notorias públicas comunicacionales, uno dice, yo no creo que hayan tenido una cobertura importante de los centros de mesa. Ojalá lo hubiesen tenido, ojalá. Y ojalá ese porcentaje de actas sea verdadero. Y ojalá lo presente la plataforma de la unidad. Porque muy mal quedaría, por ejemplo, un nuevo tiempo que tiene un gobernador, que tiene una militancia importante, que tiene una trayectoria, muy mal quedaría porque su partido pudiera quedar cancelado por O sea, si las participar. actas no son reales, si las actas no son Claro, fieles. claro. Porque entonces el fraude se demostraría que el fraude lo estaban cometiendo ellos. Ok. ¿Ok? Bueno, ¿qué va a pasar ahora? ¿Qué va a Eh, pasar ahora? Mira, el país hoy amaneció trabajando. El país rechaza la violencia. El presidente sigue llamando, como siempre, al diálogo con los interesados en el diálogo. El presidente ha dicho que no admite intervención extranjera. El pueblo de Venezuela ha dicho de todas las formas que no admite intervención extranjera. El pueblo de Venezuela quiere paz, quiere proteger su soberanía y el recurso electoral sigue su curso. Ayer fue introducido, está en el juzgado de sustanciación, como debe ser, y ya se está sustanciando el contencioso electoral que introdujo el presidente de la República. bueno, No sé, Erika, desconozco las acciones violentas que pudieran estarse planificando, pero bueno, de todas maneras el pueblo alerta, el Estado alerta y pues nada, diciéndole al mundo que seguimos teniendo el sistema electoral más robusto del mundo, que intentó ser vulnerado, pero no lo lograron. Y incluso que el centro seguiremos Carter pagando. dijo, el centro Carter saca un comunicado donde Ajá, dice que, bueno, ya no es democrático. No dice que el sistema no funcione, solo habla de que hay falta de democracia. El centro Carter, ¿no? ajá, pero aquí estaba el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, aquí estaban más de 600 observadores académicos, técnicos, organizaciones internacionales diferentes que reconocieron la fortaleza del sistema electoral y la fortaleza, digamos, de la democracia y la institucionalidad venezolana. O sea, estamos hablando de un pequeño grupo contra el resto. Y como dijo el presidente, el Centro Carter no es el mismo de Jimmy Carter, de cuando Exacto. era Jimmy Carter, el hombre del diálogo, el hombre de la democracia, el hombre, digamos que tenía una visión mucho más respetuosa y menos injerencista, que eso ya lo sabíamos también. O sea, nosotros sabíamos que el Centro Carter no iba a, a dejarnos ilesos de algún ataque. Acuérdate que de todas maneras, digamos que quien financia ahora el Centro Carter
son los mismos que financian también a ONGs y a otros tipos de organizaciones que atacan nuestra democracia participativa y protagónica. Así que no es nada nuevo, al pueblo venezolano no le importa. Querida Olga, ¿sabes qué? Vamos a terminar esto, vamos a presentarlo y vamos a hacerlo rodar porque esta es parte de la historia que se está empezando a contar sobre Venezuela. Pero mañana nos van a preguntar, ¿y dónde están las actas? ¿El PSUV va a mostrar las actas? Mira, el juzgado de sustanciación debe estar ya hoy, supongo, porque conozco el procedimiento contencioso, debe estar citando, comenzando a hacer las citaciones de todos los interesados y solicitar los antecedentes administrativos. Entonces, esperamos que en estos días, que están dentro del plazo de la sustanciación, presenten todos los antecedentes. El PSUV dijo que iba a consignar, o el presidente, en nombre del PSUV, dijo que iba a consignar el 100% de las actas que el Gran Polo Patriótico tenía como respaldo. Así que en estos días, en estos pocos días, creo que son 5 días, 6 días para sustanciar, estarán entregando los antecedentes. Así Bueno, que las actas, no que no hablen más de las actas, el problema no son las actas, pero si quieren hablar de las actas se van a cotejar y se van a cotejar con expertos técnicos en el órgano jurisdiccional y se van a tomar decisiones. queda mucha tela por cortar, muchas cosas por conversar, querida Olga, pero vamos a terminar aquí con el mayor deseo, el anhelo de la paz para Venezuela en este proceso que ya trascendió todas las fronteras territoriales y se instala entonces como el gran tema en el mundo en este día. Con todo Así es, lo que está sucediendo, es Venezuela el centro del mundo. Así que bueno, te así agradezco muchísimo que hayas podido participar en este taller y vamos a estar conversando porque tú tienes muchas cosas que explicarnos todavía y explicarle al mundo. Un abrazo muy grande. Gracias, Cris, muchas gracias. Aquella tierra que antes vivió en la sequedad, borrando miles de grietas de una inmensa soledad, ruge en la tierra morena en la inmensidad. Pasados se ha fundido con